El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la liturgia haciendo memoria de los santos ángeles custodios, o lo que en el lenguaje común llamamos el ángel de la guarda. Y para ilustrar la meditación, permítanme contar una bonita experiencia cuando trabajaba en una de las parroquias en el oriente antioqueño. Un domingo, después de la Santa Misa de mediodía, me dice un señor de 37 años que necesitaba confesarse. Se sentó a mi lado y comenzó a contarme su experiencia. Me decía que había realizado su primera comunión a los 9 años y desde esa época no recurría al sacramento de la penitencia y tampoco al sacramento de la Eucaristía. Y me narraba toda su experiencia de dolor, de pecado, y por todos los movimientos religiosos, ateos, diabólicos, por los cuales él había pasado durante esa vida, y todos los sufrimientos que tenía en ese momento, porque su vida estaba totalmente desorientada. Se me ocurrió una pregunta, seguramente iluminada por el Espíritu Santo, y le dije: ¿te acuerdas de alguna oración que tu mamá o tu papá en tu familia, cuando eras niño, te hayan enseñado? Soltó unas lágrimas y empezó a narrarme la oración del ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Y me dijo que era la primera oración que había aprendido de boca de su mamá. Y me añadió algo muy significativo. Lo más bonito, Padre, es que esta oración, aunque haya estado en los momentos más terribles de mi existencia, aún en algunos momentos que participé de algunos ritos satánicos, yo no era capaz de dejar de rezar esta oración al levantarme y al acostarme. Caí en la cuenta y se lo dije: ahí está el secreto. Los santos ángeles custodios
te protegieron, te guardaron, te custodiaron. Mis hermanos, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres intermedios entre Dios y nosotros. Y son seres espirituales. Y no los conocemos por lo que son, sino por lo que hacen. La palabra ángel significa mensajero. Y entonces ellos cumplen la tarea de dar un mensaje. En este joven que les cuento la experiencia, pues cumplió la tarea de custodiar ese sencillo mensaje de fe que había aprendido en la infancia. Y eso fue lo que precisamente en un momento determinado lo hizo retornar a la originalidad de su fe. Hermanos, no perdamos el norte y no perdamos el sentido, primero, bíblico y segundo, teológico de lo que significan los ángeles para nosotros. En este mundo posmoderno han nacido muchas cosas tratando de objetivizar los ángeles, incluso lamentablemente convirtiendo los ángeles muchas veces aún en un negocio económico. Y los ángeles, hermanos queridos, vuelvo a repetirlo, son mensajeros divinos. Y toda la sustentación bíblica la podemos encontrar primero en el libro de Tobías, aún en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando Job es protegido también por los ángeles. En el libro de Tobías encontramos, por ejemplo, a Rafael, que acompaña a Tobías a buscar esposa y consiguió una excelente esposa, Ana. Hay que pedirle, papás y mamás, invoquen a Dios a través de los ángeles, pidiéndole que a sus hijos e hijas Dios les conceda buenos esposos, buenas esposas. Rafael acompañó a Tobías y al regreso, cuando vuelve con su esposa, sana a Tobit, su padre. Por eso se le conoce como medicina de Dios. Y los ángeles también en la teología se conocen por lo mismo, porque son los mensajeros de Dios. Y los escritos más bonitos y más profundos y más emocionantes de leer sobre los ángeles los tiene Santo Tomás. Por eso se le llama el doctor angélico, porque los mejores escritos de Santo Tomás son sobre los ángeles. ¿Y quién creyera? Para entender nuestro comportamiento humano, deberíamos primero comprender un poco precisamente el comportamiento de los ángeles. Y para eso basta simplemente ir a la palabra de Dios. Pongámosle atención al Santo Evangelio. El Santo Evangelio dice que los discípulos se le acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice: el que se haga como un niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. ¿Qué significa un niño? Observemos los niños que tenemos aquí. Ya una niñita cargadita en los brazos de la mamá. Póngase de pie, hijita. Miren, observen esa niñita.
Esa niñita depende absolutamente de la mamá, de su familia. Siéntese, hijita. Es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Dejen de discutir entre ustedes quién es el más importante, porque finalmente todos dependemos de Dios. Todos dependemos de Dios. Recordemos lo que nos dice la palabra: ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. El Salmo 138. No han llegado las palabras a mi boca y ya, Señor, tú las sabes todo. Sin la paternidad y la maternidad, un niño se puede morir si lo dejan abandonado, si alguien no es su tutor. Jesús le está diciendo a los discípulos: hombre, ustedes discuten por cosas inocuas, y eso nos pasa también a nosotros hoy. Nos matamos por cosas materiales y se nos olvida que es por Dios por quien nosotros debemos entregar la vida. ¿Para qué sirven precisamente, o cuál es el objetivo y la razón de ser de los sacramentos? En que cada momento histórico, cada sacramento nos vaya recordando que somos criaturas de Dios, que somos hijos de Dios, y que aunque en algún momento perdamos ese norte, Dios está ahí a nuestro lado, a través de sus bellos y maravillosos mensajeros, sus ángeles custodios. Por favor, sembremos la cultura de la fe y la cultura de la misericordia y del amor de Dios a los niños y a las niñas. Es en la infancia donde se siembran los valores y las virtudes definitivas. Y cuando esos chicos empiezan a crecer, allá en lo más profundo del alma, aunque ellos quisieran negar la existencia de Dios, ahí sigue Dios llamándoles la atención, ahí sigue acompañándolos a través de estos custodios, los ángeles. Pidámosle pues al Señor que nos regale una espiritualidad recta, honesta, verdadera, y que no nos dejemos embolatar objetivando nuestra fe, convirtiéndola a veces en un arte de manipular o querer manipular la acción de Dios, y mucho menos de querer convertirla en un negocio donde se venden ángeles de todos los colores y los olores. Que sea para nosotros una fe centrada en Dios y desde Dios, amar, respetar y querer sus criaturas. Los ángeles también son criaturas divinas, y por eso ellos están al servicio de Dios en bien nuestro.